Desde niño siempre me ha gustado el terror. Cuando tenía apenas 6 años, mi niñera me ponía películas de ese género, hasta que a mis 13 años comencé a verla en casa con mis primos. Además de eso, me encantaba leer acerca del tema. Tenía pesadillas de manera recurrente. Las que más recuerdo fue cuando a los 8 años soñé con cómo un hombre me arrancaba los dientes con unas pinzas, y a los 15 años soñé que una bruja enorme me perseguía para atacarme. Las pesadillas no cesaron hasta que cumplí 18 años. Recuerdo que dejé de estar en contacto con el mundo del terror, hasta que un día mi mejor amigo Iván me invitó a un nuevo proyecto. Él quería grabar videos de miedo para YouTube y me dijo que le gustaría que ambos fuéramos a lugares embrujados y narráramos la historia. La verdad me pareció una gran idea. Era la oportunidad perfecta de adentrarme de nuevo en el mundo del terror, así que acepté. Ahorramos para una cámara durante 3 meses y cuando por fin lo conseguimos, planeamos cuál sería nuestro primer destino. Buscamos en internet acerca de lugares encantados cerca de la ciudad. De todos los que aparecían, nos llamó la atención uno en particular. El lugar era muy cerca de donde vivíamos. Además, se veía bastante aterrador. Era un convento abandonado, que por lo que decían, llevaba más de 100 años deshabitado gracias a los aterradores sucesos que habían sucedido ahí. Contaban que en el siglo pasado había sido una enorme vecindad y que ahí vivieron muchas personas, pero algunas de ellas eran malas. En ese lugar hubo asesinatos, prostitución y vandalismo, así que las vibras en ese lugar eran pesadas. Cuando lo convirtieron en convento, todo fue mucho peor, aunque debió ser diferente. Se cuenta que los sacerdotes abusaban de las monjas, y cuando éstas salían embarazadas, las tiraban al pozo que estaba en medio de aquel sitio. Además se cuenta que ahí se llevaron a cabo varios exorcismos. El más impactante fue el de María, una niña de apenas 10 años que sufría convulsiones, y a la vez su voz cambiaba a una más grave sin razón alguna. Un sacerdote dijo que lo había poseído un demonio y que debían sacarlo cuanto antes para que no afectara más la salud de la pequeña. El exorcismo parecía ir bien, hasta que el demonio en un descuido golpeó al exorcista tan fuerte que falleció al instante. Después de eso, la niña se golpeó la cabeza contra la pared con una fuerza impresionante. Aunque los demás sacerdotes y el padre de la niña trataron de impedirlo, lastimosamente los golpes también la mataron. Por último, los vecinos del lugar dicen que muchas sectas satánicas iban a ese lugar a hacer algunos rituales. Por todo esto, pensamos que el lugar debía guardar mucha mala energía y por ende seguro que podríamos grabar algo interesante. Después de muchos años de investigar y leer cosas de terror, había aprendido a cómo llamar espíritus y cómo ahuyentarlos con fuego y sal, pero jamás lo había intentado. Creía que era buena idea de poner todos esos conocimientos a prueba en los videos. Recuerdo que decidimos ir al lugar un jueves para pedir permiso y explorar antes de la grabación. El velador llamado Rubén se emocionó mucho y nos pidió salir al inicio del video. Eso nos pareció interesante, así que aceptamos. Entramos al lugar y con el primer paso que dimos pudimos notar que el aire era muy pesado y aterrador, a pesar de que era de día. El sitio era enorme y la construcción estaba muy deteriorada. Se escuchaba mucho eco y los pasillos eran demasiado largos. En medio del lugar estaba el patio y tenía un pozo en el centro. El convento era de 4 pisos, pero don Rubén nos dijo que por ningún motivo se nos ocurriera ir al último piso. Ese piso estaba totalmente prohibido.
Cuando le preguntamos qué pasaba con ese piso, él simplemente no nos quiso decir nada. Empezó a contarnos casi todo lo que ya habíamos leído del lugar, pero añadió sus propias historias. Un día estaba barriendo los pasillos por la noche y cuando llegó al pasillo que daba hacia el patio, se aterró al ver lo que parecían sacerdotes en fila tirándose en el pozo. Esa noche salió corriendo de ahí. Tomó su bicicleta y simplemente se fue. No le dijo a nadie lo que había pasado. Solo pasó la noche en casa temblando de miedo al recordar aquella escena. También nos platicó que una vez encontró a un grupo de mujeres en círculo alrededor de una mesa. En esa mesa estaba una cabra muerta. Las mujeres decían palabras muy raras y se untaban en la cara la sangre del animal. Esa noche también fue a casa, pues no quería hacerse el valiente, ya que sabía que esas cosas eran del demonio. También nos dijo que por las noches siempre se escuchaban risas, gritos o rasguños dentro del lugar. Él prefería ignorarlos, pero después de tantos años se terminó acostumbrando a ellos. Nos parecía un lugar fascinante y sentíamos la maldad que habitaba ahí. Era el lugar perfecto para iniciar con nuestro proyecto. Agradecimos al amable velador y nos fuimos al parque a ensayar lo que diríamos y por dónde empezaríamos. Después de tener todo listo, partimos a nuestras casas a descansar, porque era seguro que la siguiente noche sería cansada. Lo raro de aquello fue que cuando estaba a punto de dormir, escuché algo raro afuera de mi cuarto. Sabía que no era mi madre ni mi hermano, pues no reconocía aquellas pisadas. Además supe que no eran ellos cuando escuché que alguien rasguñaba la puerta. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que debía ser solo mi mente, pero supe que no era así cuando sentí como alguien o algo tocaba mi mano destapada. Eran unos dedos alargados y huesudos. Pude sentir también unas uñas rasgando mi piel. En ese momento me quedé en shock. Me quedé inmóvil cerrando los ojos fuerte y rezando, esperando que ese ser se fuera por sí solo. Después de unos segundos que pude sentir como horas, el ambiente volvió a estar como antes. Respiré profundamente agradeciendo que eso se hubiera ido. Pasado un rato me quedé dormido y después de muchos años volví a tener pesadillas. Esa vez soñé que estaba con Iván en el convento. Mientras mirábamos al fondo del pozo, mi amigo me empujaba hasta hacerme caer dentro. Podía sentir cómo caía, y al ver hacia abajo, notaba que estaba lleno de cadáveres. Desperté sobresaltado y me sentí mejor al saber que solo había sido una pesadilla. Todo cambió cuando abrí bien los ojos, porque vi a alguien al lado de mi puerta. No podía creerlo. Limpié mis ojos con mis puños, pero eso seguía ahí. Esta vez pude ver su rostro claramente. Era un hombre alto y de piel clara. Su sonrisa, al ver que había notado su presencia, se hizo tan grande que casi salía de su cara. Mi miedo aumentó cuando vi que sus pasos iban hacia mí. Ahí no aguanté más y grité. Mi madre vino corriendo y me encontró bajo las sábanas llorando y gritando desesperadamente. Me dijo que probablemente había agarrado un mal aire por la vibra del lugar. Ese día por la tarde llegó Iván en su camioneta listo para ir al convento. Llevaba algunas lámparas, la cámara, alcohol, la sal y unos aperitivos por si nos daba hambre. Subí al auto y nos fuimos hacia el convento. En el camino le platiqué a mi amigo sobre lo que había soñado y lo que había pasado. Sorprendentemente me dijo que él también había tenido pesadillas muy extrañas y que toda la noche escuchó que alguien arrastraba algo afuera de su cuarto.
y que no salió por miedo. Cuando llegamos, don Rubén nos recibió con gusto y nos guió hacia la entrada. Como habíamos quedado, él salió al principio de la filmación contando sus experiencias. Después seguiríamos nosotros dando el recorrido. Primero pasamos por unos enormes pasillos donde escuchamos el maullido de un gato, pero eso no era un maullido normal. Era la mezcla de un maullido con algunas voces aterradoras. Empezamos a tener mucho miedo, aunque sabíamos que todo eso haría que la primera grabación fuera un éxito. Continuamos por los demás pasillos mostrando las habitaciones, y cuando llegamos al patio, el sol se escondió por completo revelando la tenebrosa oscuridad. Contamos lo que se decía que había pasado ahí, y ese fue el lugar perfecto para hacer las cruces con alcohol y sal. Prendimos el fuego y las llamas primero se veían de un color rojo intenso, pero poco a poco se volvían completamente verdes. Por un momento una de las llamas parecía ser una garra, y al apagarse pasó algo muy extraño. Escuchamos algo en el último piso. Al voltear a ver la ventana, vimos que alguien se asomaba. No era normal que haya una persona en ese convento abandonado, y más aún en el piso que don Rubén no quería que visitáramos. Eso no era normal. Lo grabamos y aunque moríamos de miedo, teníamos que mostrarnos seguros. Después de un rato decidimos comer y despejarnos un poco. Estábamos demasiado cansados, como si algo nos hubiera quitado toda la energía. Al terminar de comer, seguimos con lo que nos faltaba del lugar. Todo iba bien, y de hecho al llegar al último piso y finalizar el video, ya no teníamos tanto miedo. Nos sentamos un momento a platicar sobre lo genial que quedaría el video, pero después de unos minutos algo interrumpió nuestra conversación. Se escuchaba algo en una de las habitaciones. Nerviosos y algo asustados, decidimos ir a ver para quitarnos la duda y comprobar que no era nada. Caminamos hacia allá y al entrar vimos que había una enorme bañera blanca. Al acercarnos más, notamos que estaba completamente llena, pero no era agua, sino que estaba llena de algo que parecía ser sangre. Nos miramos sin decir nada y corrimos, pero el sonido del líquido nos hizo voltear por inercia. Aún recuerdo perfectamente sentir como si el corazón fuera a salir de mi pecho cuando vi a aquel ser brotar de la bañera lleno de sangre. Lo miré durante unos segundos apenas, pero se parecía mucho al hombre que había visto en mi cuarto esa mañana. Dejamos todo ahí sin importar nada, y llegamos hasta la entrada donde el confundido velador nos preguntó qué había sucedido. Le dijimos lo que habíamos visto, y mi amigo y yo fuimos a la camioneta. Salimos lo más rápido que pudimos de ahí, dejando a don Rubén preocupado. Nadie dijo una sola palabra en el camino, hasta el otro día que nos reunimos en su casa y comentamos lo que había pasado. Nos armamos de valor y decidimos ir a recuperar nuestras cosas del lugar, pero ya no pudimos recuperarlas porque ya no estaban en el lugar. Ahí quedó nuestro proyecto, en una experiencia aterradora que hasta el día de hoy sigue dando vueltas en mi cabeza.